Más textos disponibles en Simba. Gele. Una vida curiosa, un milagro. El indio había de manar piedad, como agua las hiedras bíblicas al divino conjuro de Moisés. La pampa era entonces un vivo alarido de pelea. Caciques brutos, sedientos de malón, quebraban las variables fronteras. Tribus, razas y agrupaciones rayaban el desierto, en vagabundas peregrinaciones pro botín. En esa época, que no es época fija, y por esos lugares vastos, una horda de 200 lanzas, invicta y resbalosa al combate como anguila a la mano, corría hirsuta de libertad, sin más ley que su cacique, despótica personificación de la destreza y el coraje. Cuadrilla de ladrones, no respetaba señor en ocasión propicia, y sus supercaballos, más ligeros que bolas arrojadizas, eran para la fuga similes a la nutria herida, que no deja en el agua rastro de sus piruetas evasivas. Murió el cacique viejo. Su astucia, bravura y lanza no dejaban, empero, el hueco sensible de los grandes guerreros. Ahí estaba el hijo, promesa en cuerpo, pues, niño todavía, sobrepujaba al viejo temido en habilidades y fierezas de bestia pampeana. Amtraru, el carancho fantasma, era una constante angustia para quienes tuvieron que hacer con él. Aborrecido, llevando a hombros odios intensos, fue servido según el poder de sus riquezas y adulado por temor a la tenacidad de sus venganzas. Perfecto egoísta y menospreciador de otro poderío que el conquistado a sangre, vivía feliz en desprecio del dolor ajeno. Así era y por herencia y por educación paterna. Amaba o mataba, según su humor del día. El 24 de septiembre de no sé qué año viejo. El cacique, frescamente investido, convocó a sus capitanejos a un certamen. Quería practicar sus impulsos de tigre, y cuando los indios, en círculo, esperaban la palabra de algún viejo consejero adivino, el mismo Amtraru salió al medio. Habló con impetuosidad guerrera, asusando a todos para un copioso malón al cristiano. Él nunca había peleado a los celebres blancos y quería desmenuzar algún pueblo de aquel enemigo legendario, odiado vehemente en codicia de sus riquezas inagotables. Cuando hubo concluido hizo rayar su pangare favorito con gritos agudos. Parecía como querer firmar su vocerio ininteligible con las gambetas del flete más bruscas y ligeras que las del mismo ñando enfurecido. Al día siguiente salieron en son de guerra joyando campos, incendiando pájales, violando doncellas, agotando tesoros, sembrando muerte y espanto. La furia de sangre llevóles lejos. Iban cansados los caballos, exhaustos los jinetes y falleciente la ira de combate. Veo, señor, dijo uno de sus secuaces, blanquear el caserío de un pueblo cristiano. Amtraru miró ensañado el reverberar blancuzco acusador de populosa ciudad. Pues vamos, dijo. Grano falta a nuestros caballos, sustento a nuestros cuerpos y hembras a nuestras virilidades. Bien nos surtirá de todo el que tales riquezas tiende al sol. Subrayando esta arenga, un clarín desgarró su valiente alarido, los brazos alzaron al unísono las lanzas que despedazaban sol. Seguidamente cargaron erizados de 1000 puntas. El caserío se agrandaba, distinguiéronse puertas y ventanas. Llegaban. Amtraru enfiló una calle. Nadie le salió al paso. Solo mujeres y niños asomaban a las rejas estremecidos por aquella avalancha de tropeles. Desembocaron en la plaza. Un palacio relumbrante aguzaba hacia el cielo una superposición numerosa de piedra. Amtraru se apeó al tiempo que su montura, espumante de sudor y coloreada de espolazos, calla a muerte. Los guerreros callaron. Algo extraño, debilitador y ferviente imponíales respeto ignorado. Amtraru avanzó por el atrio, interrogó la maciza puerta remachada de clavos, y adivinando la entrada principal, dio en ella un gran golpe con el revés de su lanza. El golpe se propagó por ojivas y naves, rodando a ejemplo de truenos lejanos. Los batientes de la alta portada aletearon sobre sus goznes, y en la estrecha negra grieta de una abertura investigadora apareció un ensotanado de humilde encorvamiento. El cacique le habló como a un siervo. Soy Buta, Amtraru. Mi nombre es en el alma de los cobardes un desgarramiento terrorífico. Invencibles son mis huestes, ricos los botines de mi lanza. El que no se dobla en mis manos, se rompe, y si no quisiera tu señor darnos vinos, manjares, hembras y presentes, nos bañaremos en su sangre, beberemos el quejido de las violadas sobre sus bocas y nos vestiremos con sus estandartes. Una bondadosa sonrisa se diluyó en las cansadas arrugas del fraile. Oye, dijo, y no se inflame tu saña contra esta miserable carroña, solo abierta al dolor e indiferente a otra salud que la de su alma. Yo soy un humilde. Mi señor murió hace muchos años, no insulte su memoria, sígueme más bien y, en la paz claustral del recuerdo evocado por mi amor infinito, te diré su historia. Extraño fue a Amtraru aquel exordio. Gustabanle los relatos, frecuente pasatiempo en los momentos de inacción, ala en el aduar paterno. Anda, dijo, y fue por la grieta negra tras el hombre negro. Entraba en una nube, un mareo de incienso le flotó en el cráneo. Luces, colores imprecisos vagaron en espesa sombra fresca.
Imitando a su conductor, metió la mano en una concha de mármol pegada al muro, pasósela mojada por la frente y sintió alivio al asegurar sus sensaciones imprecisas. Sombras colgaban en harapos por rincones y techos. Los ventanales destilaban color a cataratas sobre grandes telas rojas, violáceas, cobaltos, púrpuras. De pronto, todo vibró en un sonido quieto. Otro se unió, pareció esquivarse, buscando su tonalidad relativa hasta que un acorde levantó el templo, que vago inseguro por los espacios. Amtraru se alzaba sobre sus pies. Nunca el pulco le diera tal borrachera. Caminó unos pasos. Cruzando los rayos de un vitro, creyó vivir cristalizado en un diamante. Tambaleaba, sintió un gran frío y cayó de bruces frente al altar mayor, donde el Cristo abría los brazos en cruz sufriendo y amando. Una palabra tenue, de entonación ignota, columpiábase incierta por entre el acorde, el incienso y los colores. Todo lo percibido, sin comprender, se destilaba en el hablar cristalino. Fue hace muchos años, en un país ardido de sol y sequía, una orden divina engendró el bien humano en madre pura. Pesado su destino. Dijo amor en una sola grande palabra y llevó la cruz del Dios hecho hombre. Había venido para resumir en su cuerpo, vasto al dolor, todos los sufrires humanos, todos los castigos, para así lavar las faltas. Los hombres, en premio, lo crucificaron, escupiendo su rostro santo. Oye, cacique, muchos son tus pecados, grandes tus faltas, pero todo se lava en la sangre de Cristo, Hijo de Dios. Amtraru sintió la copa en sus labios, vio el rubí de un líquido y el vino oloroso corrió por su garganta sedienta, se evaporó en un intenso perfume por su paladar como el acorde en los claustros ojivales. Sostenido por el fraile, salió hacia los suyos. Una extraña sensación de liviandad le hacía luminoso, parecíale por momentos iba a florecer. El sol era frío, áspero como tiza. Amtraru subía en un nuevo caballo, y sin aludirse de los suyos, encaminó su montura al aduar. Los guerreros husmearon la derrota y siguieron cabizbajos, doloridos, como enterrando la gloria. Un mes durante las armas del tolderio, arrinconadas, se enmohecían de inacción. Callaban los refranes de guerra. El suelo erizado de lanzas era inútil templo de un culto muerto. Amtraru estaba enfermo. Un mal extraño le rolla el alma, y deliraba, duende de sus vastos dominios. La soldadesca callaba a su paso, temblorosa ante una posible arremetida de su ira sanguinaria. Pálido de encierro, los ojos alarmados de ojeras aceradas, la melena flácida, acompasaba pasos inciertos. No pensaba, sufría, y este estado le atormentaba como yugo que solía romper con brutales furias. Entonces descolgaba su lanza, arremetía al primer ciervo o embestía un árbol, contra el cual se ensañaba hasta tajear tan hondo en las fibras, que su brazo era impotente para arrancar el acero mordido. Cuando así le sucedía, largaba su cuerpo a muerto y quedaba al pie del tronco, desvanecido, media lanza en la mano, hasta que le transportaran a su toldo. Otras veces corría entre los bosques desnudados por el huracán y bramaba con él, espantando al que lo viera. Las manos entre el pelo, la cara levantada hacia las nubes, que pasaban volando como enormes ponchos arrancados por viento rabioso y tirados a través del cielo. Amtraru sufría el peor de los martirios. Dudaba, no tenía ya el reposo de su anterior egoísmo ni gozaba la beatitud de los fervientes cristianos. El desorden se revolcaba a su alma torturante como una preñez madura. Y un día fue a su tropilla. Enfrenó el mejor de sus caballos. No admitió sequito. Galopó, recorriendo pajonales, huaicos, médanos y llanuras. Las bolas le aseguraron sustento, y bebía en los charcos, evitando mirar su frente, desceñida del antiguo orgullo. Fueron 3 días de continuo andar. 3 noches de desvelo, en indiferencia de todo lo que no fuese la atención del camino. A veces, un estremecimiento le castigaba el cuerpo. Matar al ensotanado que lo embrujara. Señaló su reverbero blancuzco la ciudad buscada. No en carga, sino al paso y recogido en sí mismo, enfiló la calle conocida hasta desembocar en la plaza. La misma iglesia, ala, a su frente, con sus 1000 aristas, recortes y puntas afiladas hacia el cielo. Amtraru sintióse henchido, sonoro como una cúpula, y cuando el fraile le abrió la puerta de templo, que irradió su incienso, humilde le besó la cruz del pecho. Aprendió el Cristo, los rituales, la beatitud. El padre Juan se esmeraba en convertir al salvaje, y no ponía mérito en su palabra, sino en la omnipotencia de Dios, que obraba ese milagro inmenso en el indio sanguinario. Amtraru palpó su fe y desde entonces marchó, como los magos, tras la estela luminosa que le indicaba el camino de redención. Quería expiar sus pasadas violencias, e hincado por esa espuela, despertó una noche a la orden de una voz que le decía: «Has gozado en ti, ahora levántate, sufre y sé de los otros». Obedeció, y el camino de su desierto volvió a verlo siempre disminuido, sin armas, a pie como un mendigo. Tardo en llegar, sediento, haraposo, la boca sucia de comer raíces, pastos y bulbos.
No le reconocieron en el aduar. Antraru entró a su toldo, sus lujos y holganzas estaban allí en su espera. El cansancio, la sed, el hambre, un despertar de recuerdos sensuales, le tentó agudamente, pero volvió a oír la voz: has gozado en ti, ahora sufre y sé de los otros. Fue entre la chusma, eligió al más decrepito y, llevándole en brazos humildemente, le acostó en su propio lecho, tapólo con sus más ricos cobertores, diole sus mejores prendas y pusóle en la diestra su gran lanza de comando, la que tantas veces cimbrara, horizontal, pendiendo de su hombro en la mano potente, al correr descoyuntado de su pangare. Estaba libre. Tiró su chamal, último lujo, y siguiendo el hilo invisible de su vocación de mártir, andando anduvo por campos, pajales, huaicos, lagunas y playas, incansablemente, tras el rescate de su alma pecadora, en expiación doliente. Así se fue. Y malgrado su antigua pericia del desierto, perdióse en la igualdad eterna de la pampa. Parecíale, en su fiebre, ganar alma, por lo que iba perdiendo de fuerzas. Sufrió sed, sus flancos se chupaban, astringidos. La nuca, floja por un cansancio aumentado, los ojos en tierra, algo le sorprendió. Un rastro. Por instinto y costumbre, siguió el andar desparejo de un caballo. El animal parecía cansado, tropezaba a veces, y adivinó otro sediento como él. El jinete iría perdido rumbo al sur, buscando agua, y el converso trotó sin vacilar sobre la pista, clara para él como una confesión de dolor. Pronto divisó tal un punto sobre la uniformidad arenosa, la bestia caída. Muerto, sumido, el caballo estaba solo. Antraru estiró la vista. «Ala», dijo, y apresuró su paso hasta llegar junto a un hombre tendido boca abajo. Había cavado un hoyo, hondo como su brazo, y estaba embarado. Antraru le dio vuelta. Tenía la boca llena de barro, que había estado chupando en su delirio de frescura. Ayudóle a escupir para que hallara, pero tenía la lengua como una aspa y farfulló confusamente. «Agua, hermano, allí. Río». Antraru corrió olvidado de sí mismo. El suelo se poblaba de escasas matas de esparto y paja brava. Chuceábase las piernas que se salpicaban de poros sanguíneos. Iba sin sentir su cuerpo, llevado por el instinto hacia el agua que intuya cercana. Evitaba las pajas cuando podía, otras, tropezaba, cortándose en las espadañas. Un quejido ronco se exhalaba por sus labios, costrudos de sequedad. Llegó al río, el fresco vivificó su piel, metióse en el agua, cuchareó en la corriente e iba a beber cuando tuvo una visión. El paisano de hoy, tendido tal le viera, pero con el semblante aureolado, como sucede en las estampas sagradas, era el Cristo. Entonces alejó de sus labios la vida, vio solo la divina imagen y volvió lo andado, roncando más fuerte, cayendo entre espinas. El resuello era en sus oídos como algo ajeno. Poco a poco fuese haciendo musical, recordó el órgano el primer día que entrara al templo. Sintióse, como entonces, divinamente, enajenado, y deliro sin perder el rumbo con claridades, sonidos y beatitudes, siempre musicadas por su gemido. Llegó hacia el moribundo, arrodillóse y, al entregarle el agua, creyó tomar la hostia. El paisano se incorporó. Dios se lo pague, compañero. Antraru oya. Tu asiento tendrás en el cielo. Sus párpados callan. El paisano se alejaba. Antraru vio a Cristo, elevándose por los espacios. Unas alas le rozaron la frente, era un chimango y Antraru, de pronto vuelto en sí, vio la muerte, sintió hervir la gusanera en su vientre aterrorizado. Pero oyó la voz que le musitaba. Sufre y sé de los otros. Levantó los párpados e hizo limosna de sus ojos. Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes, Buenos Aires, 13 de febrero de 1886 París, 8 de octubre de 1927, fue un novelista y poeta argentino. Guiraldes nació en el seno de una familia de aristocracia argentina de fines del siglo XIX. Don Manuel Guiraldes, su padre, quien llegaría a ser intendente de Buenos Aires, era un hombre de gran cultura y educación, también con mucho interés por el arte. Esta última predilección fue heredada por Ricardo, que dibujaba escenas campestres y realizaba pinturas al óleo. Su madre, doña Dolores Goñi, pertenece a una de las ramas de la familia Ruiz de Arellano, familia fundadora de San Antonio de Areco. Un año después de nacer Ricardo, la familia se trasladó a Europa, donde permaneció durante algún tiempo. A su regreso, el niño tenía 4 años de edad y se lo podía escuchar hablando tanto francés como alemán. Y es el francés el idioma que dejaría honda huella en su estilo y preferencias literarias. Su niñez y vejez se repartieron entre San Antonio de Areco y Buenos Aires, respectivamente. Sin embargo, fue en San Antonio donde se puso en contacto con la vida campestre de los gauchos y reunió las experiencias que habría de utilizar luego, años más tarde, en Raucho y en Don Segundo Sombra. Fue allí donde conoció a Segundo Ramírez, un gaucho de raza, en el que se inspiró para dar forma al personaje de Don Segundo Sombra.
Tuvo una serie de institutrices y luego un profesor mexicano, que reconoció sus aspiraciones literarias y lo animó a continuar con ellas. Estudió en varios institutos hasta que acabó el bachillerato a los 16 años. Sus estudios no fueron brillantes. Comenzó las carreras de arquitectura y derecho, sucesivamente. Sin embargo, abandonó los estudios universitarios y emprendió varios trabajos en los que tampoco se mantuvo por mucho tiempo. En 1910, viaja a Europa y Oriente en compañía de un amigo. Visita Japón, Rusia, la India, Oriente Próximo, España para instalarse finalmente en París con el escultor Alberto Lagos. En la capital francesa, decide seriamente convertirse en escritor. No obstante, Guiraldes se dejó seducir por la vida fácil y divertida de la capital francesa y emprendió una frenética vida social, descuidando sus proyectos literarios. Pero un día se le ocurrió sacar de un cajón unos borradores que había escrito, unos cuentos campestres, que luego incorporaría a sus cuentos de muerte y de sangre. Les leyó los cuentos a unos amigos y lo animaron a publicarlos. Ya en estos primeros borradores se dio cuenta de que había forjado un estilo muy particular. Volvió a México en 1912 después de haber decidido, de una vez por todas, convertirse en escritor. Al año siguiente, 1913, se casó con Adelina del Carril, hija de una destacada familia bonaerense. La ceremonia se realiza el día 20 de octubre, en la estancia Las Polvaredas, y ese mismo año aparecieron varios de sus cuentos en la revista Caras y Caretas. Estos y otros de 1914 irían a formar parte de Cuentos de Muerte y de Sangre que, junto a El Cencerro de Cristal, se publicarían en 1915 animado por su mujer y por Leopoldo Lugones. Sin embargo, no tuvo éxito. Dolido, Guiraldes retiró los ejemplares de la circulación y los tiró a un pozo. Su mujer recogería algunos de ellos y hoy en día estos libros, manchados de humedad, tienen un gran valor bibliográfico. A finales de 1916 el matrimonio Guiraldes, junto a un grupo de amigos, emprende un viaje a las Antillas, visitan Cuba y lo terminan en Jamaica. De sus apuntes surgiría el esbozo de su novela Saimaca. En 1917 aparece su primera novela Raucho. En 1918 publica la novela corta Rosaura, rótulo de 1922, con el título Un idilio de estación en la revista El Cuento Ilustrado de Horacio Quiroga. En el año 1919 viaja otra vez a Europa con su mujer. En París establece contactos con numerosos escritores franceses. Frecuenta tertulias literarias y librerías. Entre todos los escritores que conoció en esa visita, quien mayor huella le deja fue Valéry Larbaud. En 1923 publica en Argentina la edición definitiva de Rosaura, muy influenciada por escritores franceses, y que es razonablemente bien recibida por público y crítica. En 1922 vuelve a Europa y, además de establecerse en París, pasa una temporada en Puerto Pollensa, Mallorca, donde había alquilado una casa. A partir de ese año se produce un cambio intelectual y espiritual en el escritor. Se interesó cada vez más por la teosofía y la filosofía oriental, en busca de la paz del espíritu. Su poesía es fruto de esta crisis.